La salvación es del Señor, última parte, Él salva con compasión. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así del que quiere tener misericordia y al que quiere endurece. Este es un texto que nos ha acompañado a lo largo de la vida de esta iglesia. Ejemplifica muy fuertemente las más profundas creencias que tenemos respecto a la salvación, y es que Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Es gracias a su misericordia que somos sus hijos. Fue Él que tuvo compasión de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos sus enemigos, Él nos salvó. Algo similar plantea el final del libro de Jonás, donde vemos a un Jonás que se enoja porque Dios es misericordioso y compasivo con otros. Pero Dios confronta a Jonás mostrándole que su misericordia no está limitada por el prejuicio humano, que su compasión no está limitada por el prejuicio humano, ni por la bondad o por la maldad del hombre, o por la etnia, o por el lugar donde nació, sino que Él salva porque la salvación le pertenece y es movido a salvar por su compasión. Tú, Jonás, te apiadaste de una planta y no he de apiadarme yo de Nínive. Él salva porque su misericordia se lo dicta. Él salva porque se compadece de los que salva. La salvación, hermanos, revela en este caso el corazón de Dios. Él no solo salva y ya, no solo reafirma que la salvación le pertenece a Él y que puede dársela a quien le plazca, sino que agrega algo muy hermoso, creo yo, que Él salva también porque se compadece de los que salva. Que todos sepan hoy, los que disfrutan de tantas bondades, privilegios y bendiciones, que tienen un Salvador compasivo. O gózate, alégrate, humíllate y da gloria a Dios, porque Dios cuando te salvó lo hizo con compasión. Vamos a leer el texto. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué cosa? Lo que dice el verso anterior. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal que dices que vas a hacer. Y ahora, Señor, yo te ruego que me quites la vida, porque mejor para mí es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte, Jonás? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso
que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? No puedo dejar de destacar lo que causó la compasión, la misericordia, esta piedad de Dios en Jonás. ¿Qué grandes lecciones podríamos sacar de esta sección? En primer lugar, salta a la vista lo incomprensible que llega a ser la reacción del corazón humano. Y yo te voy a pedir, con mucho respeto, que no te desentiendas de Jonás mirándolo como un ser extraño. No, hermanos, Jonás está sentado a tu lado. Para no decirte que eres tú, es el de al lado. Pero el del lado te mira y eres tú. Entonces, todos somos Jonás. Amorosamente, no nos desentendamos de Jonás como si que él fuera un ser extraño. Somos seres sorprendentes en muchas maneras, no solo en aspectos positivos, en funcionalidad, en capacidad que tiene el ser humano tan superiores a otros seres vivos, sino en la capacidad que tenemos para reaccionar, para conducirnos, para concluir cosas, para tomar decisiones, para cambiar de parecer, para cambiar de ánimo. Es impresionante. Aunque lo de Jonás, insisto, es casi para no creerlo, no deja de ser similar, muy similar a nosotros. Pero primero veamos entonces lo que causó la compasión de Dios en los ninivitas, lo que causó en Jonás esta compasión. El perdón, la gracia de Dios, la compasión, la misericordia hacia los pecadores causó molestia en Jonás, causó enojo en Jonás, produjo queja en Jonás, insensatez en Jonás. Es increíble cómo Jonás interactúa con Dios. ¿Ves, Dios? Eso es lo que yo, por eso cuando tú me hablaste la primera vez, yo hice lo correcto. Yo me anticipé a huir a Tarsis. ¿Ves? Yo sabía que esto pasaría, por eso huí. Sabía que tú te arrepientes del mal con que amenazas. Es increíble. En cierta forma, en su oración del capítulo 2, deseaba que fuese así con él. Cuando lo lanzaron al agua y estaba a punto de morir, apeló y se acordó de su Dios y apeló a su misericordia. Él deseaba que fuese así con él, pero cuando se trataba de otros, entonces no. El corazón humano, hermanos, en todo su esplendor está aquí demostrado, deseando el bien para sí, pero no para los demás. ¿Te suena más familiar eso? ¿Ves, Dios? Por eso hice lo que hice y yo tenía razón y no como tú hiciste. Yo quería que lo hicieras de otra manera, por lo tanto me amurro. ¿Te suena familiar eso? Jonás se enojó porque Dios tuvo compasión de otros. Jonás se molestó porque Dios salvó, perdonó a otros. Jonás pecó al no estar de acuerdo con la voluntad de Dios.
¿Te suena familiar eso? Me enojo por lo que hiciste, porque lo hiciste como yo no lo hubiese hecho. Por tanto, como tú lo hiciste, como yo no quería que lo hicieras, me amurro. ¿Te suena familiar eso? Por eso le digo, no nos desenmarquemos de Jonás. Esto habla de mí. Me enojo por lo que hiciste. Yo no lo hubiese hecho así. ¿Cómo se te ocurre, Dios, que vas a tener misericordia de ellos? Por eso yo había huido. En su mente Jonás seguía pensando que era lo mejor que Dios hubiese arrasado a todas esas personas. A pesar de haber pasado por el proceso del pez, lo que vuelve esto aún más increíble. Todos pensaríamos que después de lo que le pasó en el pez, después de que ya Dios tuvo misericordia de él, le mandó un pez. Eso es para morirse contando eso en iglesia por iglesia, contando su testimonio. A pesar de eso, él seguía pensando que lo mejor era que toda esa gente muriera. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, Señor. ¿Te das cuenta de cómo eso suena? No estoy de acuerdo, Dios, cómo haces las cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que me diste. Yo no estoy de acuerdo con la vida que me tocó. Con los hijos que me tocaron. Yo quería uno más aquí, yo quería uno más allá. Yo quería uno como el del otro hermano. Yo quería uno tranquilito. Yo quería uno que durmiera. Te equivocaste, Señor, con el marido que me diste. Yo lo quería con otro color de pelo, con otro color de ojos, más encachado. Te equivocaste, Señor, con el trabajo que me diste. Con todo, en realidad, Señor, lo que tú has hecho por mí te has equivocado pensándolo bien, porque yo lo haría de otra manera. Yo me hubiese dado más dinero. Yo me hubiese dado otra casa, otro auto, otra profesión, otra iglesia, otros hermanos, otro pastor, otros diáconos. ¿Realmente hiciste bien las cosas, Señor? Porque yo las habría hecho de otro modo. Hermanos, eso es lo mismo que Jonás está diciendo en su declaración. Muchas veces Dios permite cosas que no nos gustan, pero no quiere decir que no sean lo mejor para nosotros. Con nuestra limitada vista no podemos ver, pero Él ve con mucha claridad lo mejor para ti y para mí. Cuando nos veamos tentados, a pensar así, pidamos al Señor que nos humille, que tenemos mejores ideas que Él. Son muchos los que piensan que podríamos gobernar mejor el mundo si nosotros fuésemos Dios. Piénsalo. ¿Qué pasaría si tú fueses Dios y te dejaran gobernar el mundo? Es que yo haría aquí y allá. Su plan siempre es el bueno. El nuestro no. Su manera de hacer las cosas siempre es la correcta. Si sus propósitos son siempre superiores a los nuestros. Siempre. No lo dude. Es siempre así. Espero de todo corazón que ni tú ni yo estemos en desacuerdo con que Dios salve a alguien. Ay, hermano, dígame algo.
Si llegara a salvar a mi suegra, me voy de la iglesia. Es que si salva a mi papá y llega a venir acá, yo me voy. Es que usted no conoce a mi papá y lo que me hizo sufrir. O sea, tú estás diciendo que tu papá merece ser arrasado, que no merece la misericordia que Dios te dio a ti, y que al igual que Jonás, si él llegara aquí, tú te morirías y te irías. Piensa esto. ¿Cómo te sentirías si llega a ese lugar una persona que te hizo mucho daño? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías si llega a ese lugar la persona que durante toda tu infancia te hizo bullying? O si llegase aquí la persona con la cual tuviste un accidente y perdiste un ser querido. Ni siquiera quiero ahondar en estas ideas porque realmente me parecen inaceptables. Negarle la gracia salvadora a un pecador, quien quiera que sea, gracia que me fue dada a mí, otro pecador. Piénsalo. ¿Qué harías? Ahora es innegable que esto ocurrió, que fue así, que Jonás fue capaz de esto, de estar en desacuerdo con la salvación de miles de personas, lo que solo nos enseña lo lejos que puede llegar a ir el corazón del hombre. Y cuando hablo del corazón del hombre, hablo de ti y de mí. Lo desatinado que puede ser, lo insensato, lo egoísta que podemos llegar a ser, solo deseando bondades divinas para nosotros, pero no para otros. Alegrándonos por una planta, por algo pasajero, por algo de un día, pero deseando la muerte porque Dios tiene misericordia de otros. Podríamos decir tanto de estos pensamientos, pero hermanos, no es correcto desear solo para nosotros las bondades de Dios. Debemos compartirlas con otros. Lo que nos lleva, este es un paréntesis, a hacer un eco al llamado de compartir tus cosas, tus dones, tus recursos, tu tiempo, tu vida. Comparte lo que Dios te dio. Recuerda que en realidad no es tuyo. Pero ahí, con estas cositas. Comparte lo que Dios te dio. Ahora, esta actitud de Jonás nos debe llevar a reflexionar, insisto, en lo lejos que puede llegar nuestro corazón. Ahí quiero ir. ¿Y hasta dónde se puede desviar un corazón que no está firme en Cristo, en su palabra? Fíjense por favor en los cambios del corazón a lo largo de todo este libro. Con razón, el profeta en otro lado llama al corazón como algo muy engañoso. Por eso nuestra oración ha de ser: Señor, haznos ser gente madura, crecida, que te conozca, firme, generosa, que sepa quién eres tú y que por ninguna razón cuestione tu voluntad. En el capítulo 1, Jonás era un hombre rebelde, desobediente, negado a cumplir la palabra de Dios. No quería proclamar la palabra de Dios porque sabía que Dios es compasivo y se arrepiente del mal con que amenaza. Entonces, endurecido frente al mandato de Dios, en vez de obedecer, huye a Tarsis, busca escapar de la presencia del Señor. Locura por lo demás. Mostrando una falta de compasión hacia Nínive, incluso duerme durante la tormenta, lo que refleja también cierta apatía espiritual. Y ese es Jonás en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya está quebrantado, angustiado, necesitado en el vientre del gran pez, reconoce impotencia y clama a su Dios. Se percibe un corazón un tanto arrepentido y agradecido también por la liberación, aunque no totalmente transformado en su visión hacia otros. Y confiesa en este hermoso capítulo que realmente la salvación es del Señor, pero parece que ahora se le olvidó. En el capítulo 3 obedece, predica, cumple la misión, proclama el mensaje, pero no se ve nada más, no se refleja ni un entusiasmo, ni compasión, nada. Dios usa esta predicación para provocar un gran avivamiento.
Y ahora en el capítulo 4 él está irado, frustrado, alegre, amargado. Se enoja porque Dios perdona, prefiere morir antes que la misericordia divina sobre los enemigos. Su corazón revela egoísmo, falta de empatía, nacionalismo cerrado. Dios lo confronta, le enseña que su compasión alcanza para todos. Él responde y dice: quítame la vida por la que he rogado cuando fui lanzado al mar. Ahora en un berrinche infundado pide que se le sea quitada. Es así el corazón, mire. Al decir que es así el corazón, no estoy avalando en absoluto que usted le dé rienda suelta a ese. Porque nosotros debemos ser así, mire. Para arriba. Hermanos, esto es impresionante. Jonás había sido testigo en primera fila de un avivamiento impresionante, una eficacia evangelística sin igual, miles y miles de almas arrepentidas, una ciudad perversa de pecadores de la más baja calaña rendidos ante el Dios de Jonás. ¿Y cuál fue su actitud? Enojado, en desacuerdo con Dios. Molesto porque Dios tuvo compasión y perdonó pecados. Si se enojó por el perdón de Dios y por cómo usó su misericordia, es porque él creía que hubiese sido mejor hacer otra cosa. Enojado por cómo Dios ejerce su voluntad. El corazón humano es una montaña rusa. Por eso nosotros hemos de orar por constancia, por perseverancia, por madurez, guardando nuestra boca de ofender a Dios con hablar apresuradamente, ni creernos más sabios que Dios. Hermanos, se agradece tanto cuando tú y yo somos personas constantes y parejitas, que nos sorprendemos cuando llega el otro domingo y nos saludamos y mejor no lo saludo porque algo le pasó. Y después el otro domingo, hola hermanita, y el otro domingo, sí. Usted se ríe, pero eso pasa mucho. Y con todo esto, eso es impresionante. ¿Qué hace Dios? Dios podría haberle concedido su petición. Dios podría haber terminado su berrinche con una corrección dura. ¿Sabes qué, Jonás? Ya está bueno. Me doy por vencido contigo. Concederé tu petición y vas a morir por irrespetuoso. Pero el Señor, hermanos, en este pequeño libro es asombroso. Dios dialoga tiernamente con él. Le da una respuesta blanda que busca aplacar la insensata ira de Jonás. Probablemente buscando que entre en razón, y le dice: ¿tienes razón para enojarte? Como un tierno padre que quiere entrar en razón con un hijo berrinchudo, como el tierno padre del hijo pródigo razonó con su hijo mayor: hijo, es tu hermano, ¿cómo no me voy a alegrar si estaba muerto y ahora vive? Es una manera de decirle a Jonás: ¿existe alguna razón que justifique tu enojo? Hermanos, la respuesta a esta pregunta, y en cualquier área de nuestras vidas y en cualquier situación de nuestras vidas, es un siempre rotundo no. ¿Tienes razón para enojarte por algo? Créame, yo sé que le estoy diciendo, yo batallo mucho con esto. Mi esposa es siempre la que me hace la misma pregunta. ¿Tienes razón para enojarte por eso? ¿Qué justifica tu molestia? La respuesta es:
Nada. Porque nuestra ira es egoísta. Nuestra ira es egocéntrica. Juan Calvino dice que a lo menos pecamos 3 veces cuando nos airamos. Primero, porque son por razones egoístas. Segundo, porque no soy capaz de controlarla. Y tercero, porque daño a otros. Pregunto, llévalo a cualquier área de tu vida. ¿Existe razón justificada para enojarnos? En palabras de Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, dice que cualquiera que se enoje con su hermano es como un homicida. ¿Qué quiero decir? Que no existe razón justificada para enojarnos. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Hermanos, porque yo tengo un desacuerdo con algo, con alguien. No necesitas enojarte para dar tu desacuerdo. No necesitas. Recuérdate siempre de esto del Señor. ¿Tienes razón alguna para enojarte? Cuando se estés comenzando a subir tu temperatura interna, apágala con la pregunta del Señor y que te diga, ¿tienes razón para enojarte, Juanito? Tus razones son siempre egocéntricas. No, y siempre no. Pase lo que pase, es siempre no. Dios en su misericordia explica por qué se apiadó, por qué tuvo compasión de estas personas. Se lo explica a Jonás. Eso me parece maravilloso. Este diálogo entre Dios y Jonás quedó en eso. En la primera pregunta que Dios le hace, ¿tienes razón para enojarte? Y Jonás va y toma sus cosas y se va para afuera de la ciudad y se pone abajo de un cuartucho que hizo y se sienta a esperar a ver qué es lo que va a pasar con la ciudad. El relato da a entender como si que Jonás fuese con la esperanza de que algo pasara en la ciudad. Se fabricó un cobertizo y se puso como espectador. Y Dios en su misericordia no lo abandona en su insensatez. Hermanos, y nuevamente lo busca para dialogar. Y con él, y mostrarle una razón por la que Él salva y perdona. El Señor no lo comprende, realmente es impresionante. Él quiere seguir hablando con Jonás, tratando de hacerle entender por qué Él salva y por qué perdona. A pesar de la actitud que Él ha tenido para con Dios. Con eso no estoy diciendo que usted se tome de la actitud de Jonás y juegue a Jonás con Dios. No, hermanos. ¿Qué hace Dios para darle esta lección a Jonás, la que viene? Hermanos, realmente lo repito, a mí me sorprende la paciencia de Dios. Es tan distinto a mí, es tan manso, es tan tierno, es tan compasivo. Quien más experimenta la misericordia de Dios en este libro es Jonás. Dios va a hacer todo esto de la planta para explicarle a Jonás por qué salvó a los ninivitas. Y dice la Escritura que él entonces dispone de una planta, provee una planta, Dios lo hace para que le dé sombra a Jonás. Jonás, luego de que esta planta crece, se alegra grandemente por la planta, por esa sombra momentánea. Muy alegre por las bendiciones momentáneas. Pero hermanos, la verdadera alegría es servir a Cristo. Dice por ahí un pastor, no idolatres las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. Que tu corazón no esté en las bendiciones pasajeras ni momentáneas que un día pueden desaparecer. Alégrate de la bendición más grande que te ha sido dada, Cristo Jesús.
Pero también Dios dispuso de un gusano que arrasara con la planta y ésta se secó. Y también Dios dispuso de un viento solano que llegó a herir a Jonás y desfallecía y quería morir. Otra cosa, entre paréntesis, Dios nos da y quita bendiciones. No hay problema con eso. Él puede hacerlo. Por eso no pongas tus ojos en las bendiciones. Pon tus ojos en el Dios que las da, que también las puede quitar. Y eso nos va a ahorrar de pecar contra Dios. ¿No es lo que queremos? ¿No es lo que queremos? Entonces no olvides que Dios puede hacer crecer algo así y también puede hacer morir algo así. Tantas vueltas que da su corazón, tantas fallas movidas por su ira, tantas insensateces contra Dios por su enojo. Lo que nos dice, hermanos, que el enojo nunca lleva nada bueno. Sí, créalo. No crea que usted tiene derecho a enojarse. ¿Qué derecho es ese? Cuando nos enojamos, lo único que hacemos es dañar a otros. ¿Qué derecho tenemos de dañar a otros? Ninguno. Eso es pecar contra otros. El enojo no lleva a nada bueno. Pero qué paciencia y misericordia de Dios con su profeta. Entonces le dijo nuevamente a Jonás: ¿tienes razón para enojarte por causa de esta planta? Otra vez responde: tengo razón de enojarme hasta la muerte. Jonás no estaba creyendo esta verdad que nosotros cantamos con tanto gozo, que la salvación le pertenece al Señor, que la salvación también es para los de afuera. Jonás le dice: Señor, tú te apiadaste, tú tuviste compasión de esta planta por la que no hiciste absolutamente nada, porque todo lo hice yo. Yo dispuse que la planta creciera y yo también dispuse que la planta muriera. Y ese dolor que tienes en la cabeza, también fui yo. Tuviste compasión de la planta que nació un día y luego murió. Ahora escúchame, no puedo yo apiadarme de esta gran ciudad. Si tú te apiadas de una planta, no puedo apiadarme yo de todas estas personas. Hermanos, es increíble Dios dialogando con este hombre porfiado. No deja de ser un acto de misericordia, entiéndalo, mírelo. La palabra clave aquí es tener compasión, que se apiada, perdón. ¿Qué significa tener compasión? Es una lástima, es una piedad que nace de las entrañas. También puede implicar proteger, guardar con aprecio. Algunos lo traducen como preocuparse tiernamente. Y Dios dice: ¿no he de apiadarme de estas personas? No es solo sentir lástima, es inclinarse en una misericordia activa. Se apiadó es como decir, es sumar la compasión de Dios, que Él se conmueve desde sus entrañas, y su misericordia, que es esta bondad hacia la miseria, y se traduce en una ayuda concreta hacia lo que es conmovido. Cuando Dios se apiada, utiliza su compasión y su misericordia y hace algo. ¿Qué hizo? Salvó. Dios se apiadó. Su intención de salvarlos fue movida por su compasión, por un sentimiento profundo de lástima e interés, y además por su misericordia, su bondad hacia los miserables, lo que lo lleva a realizar un acto concreto mayor, que es en este caso el perdón de pecados de los ninivitas. ¿Cómo no he de apiadarme de esta manera de esta gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Le dice Dios a Jonás. El énfasis de esa afirmación nos muestra que salva porque se apiada
porque los ve tiernamente. Él se apiada de su creación. Hay personas, incluso animales. Si arraso con todo esto, entonces ellos perecerán. Pero esta vez los voy a mirar con ternura y me conmuevo desde mis entrañas. He decidido tenerles compasión y darles misericordia y perdonar sus pecados y retractarme de la amenaza que había dicho que haría contra ellos. En resumen, Él se apiadó y los salvó. La pregunta es, ¿quién podría decirle algo por eso? ¿Quién sería tan osado como para cuestionar sus métodos? ¿Quién sería tan osado para restringir su gracia? ¿O enojarse por salvar vidas? En su compasión, en su misericordia, en ese amor constante, lo que mueve a apiadarse de nosotros es lo que lo mueve, a apiadarse de nosotros y salvarnos. Por tanto, si es que tú y yo somos salvos, es producto de que Él tuvo piedad de nosotros. Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia y no hay otra razón, no hay bondad en el hombre, no hay justicia, no hay algo que nos haga irresistibles para Dios y por eso Él nos tenga que salvar. No, porque la salvación le pertenece al Señor y Él salva porque se compadece de sus criaturas y Él decide tener bondad sobre ellas, aunque las criaturas no lo merezcan. ¿Qué hay de nosotros? Escucha lo que dicen las Escrituras respecto al motivo por el cual Él nos salvó. A nosotros nos salvó de la misma manera que a los ninivitas. Nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No olvides, hermano, alégrate. Es por la bondad, es por la buena voluntad de Dios hacia los miserables y hacia los afligidos, acompañado de un deseo de aliviar su sufrimiento, que es que nos salva. Hermanos, quiero que pienses esto. Jonás se sentó a esperar el juicio del incrédulo. Jonás se sentó como un espectador a mirar lo que pasaría con esa ciudad, albergando la esperanza de que fuese arrasada. ¿No deberíamos tener misericordia nosotros de los perdidos? Piénsalo, por favor. Quizás nosotros estamos actuando de la misma manera, tomando nuestra silla, acomodándonos a ver cuándo llega el día terrible del Señor. Hombre, yo no quiero que sean arrasados. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás predicando? ¿Estás hablándole a alguien de que hay misericordia? ¿O solamente estamos tomando el palco sentados esperando a ver lo que va a pasar con los incrédulos? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Es así como tú y yo miramos a los que no tienen al Señor? ¿O simplemente estamos sentados muy lejos de ellos,
esperando a que sean arrasados. ¿Lo ves? ¿Lo ves que es fuerte eso? La pregunta de Cristo en Mateo 20:15 es: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esto refleja la soberanía de Dios en el uso de sus dones, de su misericordia, de su salvación, y esto nunca lo hemos de olvidar. La salvación le pertenece al Señor. Nunca dudemos del poder de su alcance, de las intenciones de su corazón para salvar. Nuestro deber es alegrarnos cada vez que Él salva a alguien, cada vez que Él da misericordia a otros. De las intenciones de su corazón debemos alegrarnos. Cada vez que Él salva a alguien, no debemos cuestionarlo, porque nada puede limitar su gracia. Y no seamos necios siquiera al llegar a cuestionarle. Al igual que los ángeles del cielo se alegran cuando un pecador se arrepiente, hemos de alegrarnos nosotros cuando Dios decide salvar a otros y darle su misericordia a otros. Hermanos, Jonás debía haber seguido predicando. Él decidió sentarse afuera de la ciudad a ver qué pasaba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quiero terminar en esos 3 minutos alabando a este Dios soberano. Quiero reconocer su soberanía en estas últimas palabras. Quiero declarar que nos rendimos a ella. Que aceptamos que su mente, que sus pensamientos son demasiado altos para nosotros. Queremos declarar que la salvación le pertenece y Él puede dársela a quien desea. Aún así, si Él es el más grande pecador, o aún así sea el más grande de nuestros enemigos, que puede hacer lo que quiera con lo suyo y que nadie puede detener su mano, que cumplirá sus propósitos saltando cualquier obstáculo que se le presente. En realidad los obstáculos ni siquiera lo son para Él. Él ha demostrado en ese libro de maneras muy increíbles que siempre hace como quiere. Que no tiene límite, que fue capaz de usar un terco y rebelde profeta para salvar una ciudad entera, desde el menor hasta el mayor, con un mensaje de juicio que trajo fe y arrepentimiento genuino. Él puede hacer lo que sea. Y si eso fuera poco, nos demuestra a lo largo de todo este libro que Él puede salvar de cualquier manera, tanto así que Él mandó un gran pez para tragar a su profeta, para guardarlo de morir ahogado. Y lo mantuvo así por 3 días y 3 noches para luego dejarlo en tierra firme. Dios afirmando de todas las maneras posibles que la salvación le pertenece y que nada puede detener su mano cuando ha decidido salvar a alguien. Ese es el Dios de Jonás. Aleluya, gloria a Dios, porque la salvación le pertenece a Él. Aleluya, porque hemos sido parte de aquellos que han alcanzado misericordia, porque fuimos partes de aquellos de los que Él tuvo compasión. Porque fuimos partes de esos de los que Él se dio a conocer cuando no preguntábamos por Él. Porque fuimos partes de aquellos que lo hallaron cuando no le buscaban. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Como dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, y a la que no era mi amada, amada mía.
Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Le damos gracias a Dios porque la salvación le pertenece a Él. Y porque Él un día decidió tener compasión de nosotros y darnos su misericordia. Hermanos, es maravilloso que la salvación sea de Él. Es maravilloso. Damos gracias a Dios por este libro, por dejarnos una vez más en claro lo que creemos. Que su salvación es suya, Él hace como quiere con ella y puede dársela a quien Él quiera. Y va a saltar todos los obstáculos que hayan para cumplir sus propósitos. Oremos.